En esta oportunidad vamos a estudiar los preceptos del arte nuevo de hacer comedias en este tiempo, de Lope de Vega, y también veremos algunas cuestiones inherentes a su última comedia fechada, que es Las bizarrías de Belisa. Lope de Vega, sin duda alguna, se caracterizó por una gran vitalidad creadora. Fue un poeta que supo componer obras teatrales, obras poéticas, obras narrativas y que se caracterizó justamente al ser poeta por el lirismo de sus palabras. Además de esta gran vitalidad creadora, aparece en él un gran desempeño social que le da un sentido de totalidad al artista. Su obra fue muy prolífica, quizás el autor más vasto conocido. Compuso alrededor de 3.000 poemas, 3 novelas, 4 novelas cortas, 9 epopeyas y varios centenares de obras teatrales. Es muy dificultoso determinar el número de obras teatrales porque hay grandes problemas de atribución autoral en la época, como ya hemos referido. En su misma contemporaneidad se lo llamó Fénix de los Ingenios, dado esta gran obra prolífica, y Cervantes lo llamó monstruo de naturaleza. A medio camino entre la polémica, a medio camino entre la admiración, esta denominación, porque justamente Lope de Vega tenía la monarquía cómica, como se llamó en la época, triunfaba en el ámbito del teatro donde Cervantes no tuvo este éxito. Lope entonces tuvo el éxito popular, porque el teatro era un fenómeno cultural de masas y él renovó las fórmulas del teatro español. En 1609 publicó El arte nuevo de hacer comedias en este tiempo, dentro de sus rimas. Esta obra es epistolar, como un guiño a la academia tras la falsa modestia. Muchos autores críticos no la consideran una preceptiva en sí misma porque en realidad Lope de Vega no está manifestando cómo se debe hacer teatro a partir de aquí, sino que lo que hace es plasmar una fórmula con la que él ya tiene éxito. Está describiendo un fenómeno vigente del cual él es protagonista. ¿Por qué hablamos de un guiño a la academia en esta obra? Lope de Vega se dirige a los académicos y parece estar excusándose en varias de las secciones del arte nuevo por hacer justamente un fenómeno de masas. En realidad Lope, a lo largo de toda su obra, lo que pretendía era ostentar conocimiento para conseguir un enclave en el ámbito nobiliario que sabemos que nunca consiguió y para pertenecer al canon. Justamente por su origen plebeyo, por pertenecer al estado llano, nunca le es dado este espacio, pero él siempre va a buscar ostentar este conocimiento. Fíjense que mediante esta estructura tripartita del arte nuevo, escindido en una parte prologal, una doctrinal y una epilogal, se ve perfectamente una planificación acabada del texto y se ve además un enlace con la tradición clásica. En la parte doctrinal, que es la parte central, es donde se encuentran los preceptos, donde va a manifestar de qué se trata este teatro, cuál es la fórmula para hacer un nuevo teatro, y son los preceptos que vamos a estudiar a continuación. Esta parte doctrinal también va a demostrar una planificación textual acabada que va a enlazar también con la tradición clásica. Los preceptos van a hablar en una sección sobre la composición, luego van a hablar sobre la elocución, sobre la invención y sobre la peroración. Esta estructura está basada en el artículo de Juan Manuel Rosas, que habla sobre la estructura del arte nuevo de hacer comedias, y él va a encontrar 10 apartados sobre los cuales va a versar esta nueva fórmula de Lope de Vega, que son el concepto de tragicomedia, las unidades, la división del drama, el lenguaje, la métrica, las figuras retóricas, la temática, la duración de la comedia, el uso de la sátira, y va a hablar de la representación. Lo que vamos a plantear a partir de aquí es un recorrido por estos preceptos que no son exactamente 10, 10 son los apartados en realidad, pero dentro de cada apartado a veces hay más de un precepto. Vamos a comenzar a recorrerlos a continuación.
El primero de estos preceptos que encontramos va a ser la comunión de elementos y asuntos trágicos y cómicos. Lope va a enunciar: lo trágico y lo cómico mezclado, y Terencio con Séneca, aunque sea como Minotauro de Pasife, harán grave una parte, otra ridícula, que aquesta variedad deleita mucho. Buen ejemplo nos da naturaleza, que por tal variedad tiene belleza. Esta es la gran característica y la gran innovación de este teatro, que en mirada a los clásicos todavía aparecía esta escisión de la tragedia y la comedia, y Lope va a proponer fusionar estos dos géneros y que en un mismo texto dramático aparezcan tanto elementos cómicos como elementos trágicos, a la manera del Minotauro de Pasife, dice ahí, del Minotauro de Pasífae, ¿sí? Justamente va a mirar a la naturaleza como fuente, y eso es un procedimiento clásico, justamente para hablar de la variedad. En la poética de Aristóteles se describen algunas cuestiones inherentes al fenómeno teatral. La crítica posterior, a través de los siglos, ha querido sintetizar la propuesta de Aristóteles en base a 3 unidades: la unidad de acción, la de tiempo y la de espacio. Como Lope infringe algunas normas en cuanto a estas interpretaciones sobre la unidad espacial y la unidad temporal, se ha querido denominar durante mucho tiempo a su teatro como no aristotélico. Sobre esas unidades de tiempo y de espacio vamos a hablar más adelante, pero la unidad de acción, que es central para la poética de Aristóteles, Lope la va a respetar. Va a decir lo siguiente: adviértase que solo este sujeto tenga una acción, mirando que la fábula de ninguna manera sea episódica, quiero decir, inserta de otras cosas que del primero intento se desvíen, ni que de ella se pueda quitar miembro que del contexto no derribe el todo. La fábula se va a referir al argumento, es decir, el argumento no tiene que ser episódico, sino que tiene que tener un núcleo central, porque justamente este es un teatro que va a pugnar por sostener la atención del público, de los espectadores, para lo cual es necesario que la acción no se encuentre desperdigada en varios núcleos, sino que tenga uno solo y que sea central. Ahora sí, sobre el uso y la función del tiempo, Lope va a proponer lo siguiente: no hay que advertir que pase en el periodo de un sol, aunque es consejo de Aristóteles, porque ya le perdimos el respeto cuando mezclamos la sentencia trágica a la humildad de la bajeza cómica. Pase en el menos tiempo que ser pueda, si no es cuando el poeta escribe historia en que hayan de pasar algunos años, que estos podrá poner en las distancias de los dos actos, o si fuere fuerza, hacer algún camino una figura, cosa que tanto ofende a quien lo entiende, pero no vaya a verlas quien se ofende. Aristóteles, acá aparece la referencia clara a su figura, es decir, le perdió el respeto a Aristóteles cuando mezcló la comedia con la tragedia, claramente, pero lo siguió en cuanto a la unidad de acción. En cuanto al tiempo, ¿qué proponía la poética de Aristóteles? Que la acción transcurra en un día. Esto vamos a ver que es bastante dificultoso que se cumpla en una comedia de Lope, menos aún en las históricas, dice por ahí. Lo que propone Lope son algunas estrategias. Si la obra teatral va a proponer un tema histórico, entonces las transiciones temporales grandes tienen que darse entre actos. Y la recomendación es que la acción transcurra en la menor cantidad de tiempo que sea posible. División en actos. Aquí va a aparecer otra de las grandes modificaciones que propone Lope respecto de la tradición clásica. Va a decir: el sujeto elegido escriba en prosa y en 3 actos de tiempo le reparta, procurando si puede en cada uno no interrumpir el término del día. El baile lo es tanto en la comedia que le aprueba Aristóteles. Aquí aparecen algunas cuestiones. En principio dice: el sujeto elegido escriba en prosa y en 3 actos de tiempo le reparta. ¿Por qué va a referir en prosa? Porque está refiriéndose a la planificación de la obra teatral, es decir, propone al dramaturgo que en principio el argumento de su obra, a manera de un borrador,
lo escribe en prosa dividiéndolo en 3 actos, es decir, tiene que haber una planificación muy certera previa a la escritura de la obra dramática. De vuelta a la referencia de Aristóteles, si puede, en cada uno de estos actos no interrumpir el término del día, es decir, toda la obra no va a durar un día como proponía Aristóteles, pero se acerca de alguna manera a esta condensación temporal. Y por último va a referirse al baile que va a apreciar tanto, que va a mencionar que ahí hasta Aristóteles lo aprobaba. La estructura de la representación siempre iniciaba con una loa, luego aparecía el primer acto, un entremés, que era una pieza de teatro breve, como ya veremos, la segunda jornada, otra pieza de teatro breve, la tercera jornada y el fin de fiesta o el baile final, que era el gran signo escénico de que la representación había finalizado. Lope también va a hacer algunas recomendaciones acerca del avance de la acción. Va a decir, dividido en 2 partes el asunto, ponga la conexión desde el principio hasta que vaya declinando el paso, pero la solución no la permita hasta que llegue a la postrera escena, porque en sabiendo el vulgo el fin que tiene, vuelve el rostro a la puerta y las espaldas al que esperó 3 horas cara a cara, que no hay más que saber en lo que para. En el acto primero ponga el caso, en el segundo enlace los sucesos, de suerte que hasta en el medio del tercero apenas juzgue nadie en lo que para. ¿Qué propone acá? El avance progresivo de la acción sosteniendo el suspenso. El argumento, el asunto, debe estar dividido en 2 partes, es decir, tiene que haber un inicio y un desarrollo del conflicto dramático, que vaya declinando el paso, es decir, que avance progresivamente, pero la solución no aparezca hasta el final, hasta la última escena. ¿Por qué? Porque si el vulgo, es decir, los espectadores, saben la finalidad de esto, saben el desenlace, saben en lo que ¿para qué se van a quedar esperando todo el tiempo de la representación? Entonces, de vuelta, el hincapié está puesto en sostener la atención de los espectadores. El siguiente precepto que Lope va a proponer es un poco más extenso porque está detallado y es la adecuación del lenguaje a la situación dramática. Esto en la época se denominó decoro poético. Lope va a proponer entonces: comience pues y con lenguaje casto no gaste pensamientos ni conceptos en las cosas domésticas, que solo ha de imitar de 2 o 3 la plática, mas cuando la persona que introduce, persuade, aconseja o disuade, allí ha de haber sentencias y conceptos, porque se imita la verdad sin duda, pues habla un hombre en diferente estilo del que tiene vulgar cuando aconseja, persuade o aparta alguna cosa. Diónos ejemplo Arístides retórico, porque quiere que el cómico lenguaje sea puro, claro, fácil, y aún añade que se tome del uso de la gente, haciendo diferencia al que es político, porque serán entonces las dicciones espléndidas, sonoras y adornadas. No traya la escritura ni el lenguaje ofenda con vocablos exquisitos, porque si ha de imitar a los que hablan, no ha de ser por pancallas, por metauros, hipogrifos, demones y centauros. Es decir, el estilo, ese diferente estilo que ahí menciona de los parlamentos, debe adecuarse a cada situación dramática. Y lo que propone, que es muy interesante, es esta cuestión de que aparezca el lenguaje de la cotidianeidad, del uso de la gente. Vamos a ver que esto también va a ser distinto de acuerdo a los personajes, a las características de cada personaje, pero es importante esta adecuación a cada situación en la que la propuesta fundamental es la claridad del lenguaje. Es muy interesante que propone ahí ciertos vocablos exquisitos que no tienen que aparecer. Los ejemplos que utiliza son las pancallas. Pancalla era una región imaginaria que es muy referida en los clásicos. Los metauros. El Metauro era un río de Italia, caracterizado por grandes batallas en la antigüedad. Aparecen ahí algunas criaturas mitológicas, los hipogrifos, los centauros. Y justamente con una de estas criaturas, con el hipogrifo, es que Calderón de la Barca va a dar inicio a la vida de sueño que ustedes tienen que leer más adelante. Entonces acá tenemos
una vinculación que va a establecer Calderón directamente, no haciendo caso de esta adecuación a la situación y al lenguaje llano que propone Lope. Y acá aparece la otra cara del decoro poético, que es la adecuación del lenguaje a los personajes. Dice: si hablare el rey, imite cuanto pueda la gravedad real. Si el viejo hablare, procure una modestia sentenciosa. Describa a los amantes con afectos que muevan con extremo a quien escucha. Los soliloquios pinte de manera que se transforme todo el recitarte, y con mudarse así, mude al oyente. Pregúntese y respóndase a sí mismo, y si formare quejas, siempre guarde el debido decoro a las mujeres. Es decir, cada parlamento tiene que ser adecuado a las características del personaje que lo está estableciendo, y en particular se va a referir a algunos de estos tipos que constituyen los personajes en escena. Aparece el rey con su gravedad real, el viejo que enlaza con este personaje de la tradición clásica, con su modestia sentenciosa, y va a hablar de la movilización al público receptor de estos parlamentos, y en particular el decoro se tiene que conservar sobre la figura femenina. Enlazando con el decoro sobre la figura femenina, mencionado anteriormente acerca de los parlamentos, aquí lo va a mencionar acerca del disfraz. Va a decir: las damas no desdigan de su nombre, y si mudar en traje, sea de modo que pueda perdonarse, porque suele el disfraz varonil agradar mucho. Aquí una cuestión que ya hemos mencionado: que las damas no desdigan de su nombre, es decir, que no pierdan el decoro correspondiente a su figura, pero si mudar en traje, o sea, si se disfrazaran, sea de modo que pueda perdonarse, es decir, sin perder esta cuestión del decoro, está vinculado con la moral, porque la recomendación que hace Lope es que el disfraz varonil suele agradar mucho, ¿sí? Esta cuestión de disfrazarse con prendas masculinas que dejen ver su silueta de otro modo era muy efectista en la época, y lo vamos a ver hasta en las piezas de mayor gravedad, como la que ya mencionamos, como La vida es sueño, ¿sí? Porque era una cuestión hasta muy solicitada por el público. Entonces Lope lo que propone es establecer ciertas estrategias para que esto pueda perdonarse, es decir, que se conserve el decoro, pero que se utilice este recurso que era tan característico de las obras de este momento. Lope va a proponer además: remátense las escenas con sentencia, con donaire, con versos elegantes, de suerte que al entrarse el que recita no deje con disgusto al auditorio. ¿Qué implica esto? Que cada escena, las escenas, recordemos para quien no lo tiene presente, que son las subdivisiones internas a cada acto de la representación, que están signadas por la entrada y salida de personajes. Cada vez que un personaje va a hacer un remate de su parlamento y va a salir de escena dándole pie para que otro ingrese, ese cierre tiene que ser a través de una sentencia. Dice con donaire, con versos elegantes. Tiene que haber un cierre claro de cada escena, justamente buscando el carácter efectista de la puesta en escena. Acá aparece otra de las grandes innovaciones del teatro de Lope, que es la polimetría. Ustedes han leído obras, por ejemplo, de Racine, en las que aparece en toda la extensión de la pieza dramática el mismo verso, que era el alejandrino, el de 14 sílabas. Lope va a proponer, por el contrario, que para conservar el dinamismo de la puesta en escena se utilice una variedad métrica. Va a proponer: acomode los versos con prudencia a los sujetos de que va tratando. Las décimas son buenas para quejas. El soneto está bien en los que aguardan. Las relaciones piden los romances, aunque en octavas lucen por extremo. Son los tercetos para cosas graves y para las del amor las redondillas. Es decir, va a proponer que para cada situación dramática aparezca un tipo métrico o estrófico en particular. Va a referir a las décimas, que son las estrofas de 10 octosílabos, los sonetos que ustedes ya conocen,
los romances, que son largas tiradas de octosílabos de carácter narrativo. Van a aparecer por ahí las octavas, que son estrofas de 8 versos en decasílabos, con una rima particular. Los tercetos, que son 3 versos de arte mayor, con rima ABA. Las redondillas, que son 4 versos octosílabos con rima ABBA. Es decir, hay una propuesta muy clara acerca de la variedad métrica. Y en cuanto a la composición, también va a recomendar el uso de figuras retóricas variadas. Va a enunciar: las figuras retóricas importan como repetición o anadiplosis, y en el principio de los mismos versos aquellas relaciones de la anáfora, las ironías y adubitaciones, apóstrofes también y exclamaciones. No debemos perder de vista que este es un teatro en verso. Entonces, si es en verso, tiene que tener las características compositivas que le corresponden y que ustedes ya han estudiado en el primer eje temático de esta materia. En cuanto a las figuras retóricas, es interesante que también enlaza con Aristóteles, que proponía una variedad de figuras retóricas en la composición teatral. En cuanto a la composición del argumento dramático, va a proponer recurrir a lo que se llamó enredo por equívoco. Dice: el engañar con la verdad es cosa que ha parecido bien, como lo usaba en todas sus comedias Miguel Sánchez, digno por la invención de esta memoria. Siempre el hablar equívoco ha tenido, y aquella incertidumbre anfibológica, gran lugar en el vulgo, porque piensa que él solo entiende lo que el otro dice. ¿Qué es este enredo por equívoco, esta incertidumbre anfibológica? Es en realidad el juego de palabras y lograr el doble sentido con el juego de palabras. Doble sentido que el vulgo, el espectador, hace un pacto con el personaje y cree que es el único que entiende ese doble sentido y que el resto de los personajes quedan por fuera de esta cuestión. De vuelta, buscando lo efectista en escena. Sobre las cuestiones temáticas va a ser una gran recomendación, que es que los casos de la honra son mejores porque mueven con fuerza a toda gente, con ellos las acciones virtuosas, que la virtud es donde quiera amada. Acá aparece una recomendación temática y es el tema de la honra, vinculado al honor, como han estudiado ustedes en el eje introductorio de esta materia. No es lo mismo honra que honor, pero están íntimamente ligados y eran uno de los valores que funcionaban como pilares de esta sociedad. De modo que mueven con fuerza a toda gente, es decir, todas las facciones sociales se van a ver movilizadas por este tema y por eso Lope recomienda su tratamiento. En cuanto al uso de la sátira, va a recomendar: en la parte satírica no sea claro ni descubierto, pues que sabe que por ley se vedaron las comedias por esta causa en Grecia y en Italia. Pique sin odio, que si acaso infama, ni espere aplauso, ni pretenda fama. Es decir, la propuesta es que se haga uso de la sátira, pero que ese uso sea sutil. El último de los preceptos que propone alude al gran signo escénico de este teatro, que es la propiedad en el vestuario. Recordemos que este teatro era un teatro muy despojado, con muy pocos elementos escenográficos, entonces el gran índice que va a leer el público en la escena va a ser el atuendo que va a llevar cada personaje. Al respecto va a decir: los trajes, nos dijera Julio Pollux, si fuera necesario, que en España es de las cosas bárbaras que tiene la comedia presente recebidas, sacar un turco un cuello de cristiano y calzas atacadas un romano. Es decir, debe haber una adecuación muy pertinente del vestuario conforme las características de cada personaje. Ya llegando al cierre del arte nuevo, Lope va a enunciar: mas ninguno de todos llamar puedo más bárbaro que yo, pues contra el arte me atrevo a dar preceptos y me dejo llevar de la vulgar corriente a donde me llamen ignorante Italia y Francia. Pero ¿qué puedo hacer si tengo escritas, con una que he acabado esta semana, 483 comedias? Porque fuera de 6, las demás todas pecaron contra el arte gravemente.
¿A qué va a referir con esto de pecar contra el arte, de ser bárbaro? Justamente la cuestión de no atenerse a la preceptiva clásica o a la manera de hacer teatro desde el clasicismo y en la propuesta de un nuevo teatro, basado en el vulgo, como ahí dice, y aparece la cuestión evidente de la falsa modestia con este anuncio de la cantidad de comedias que ha escrito hasta el momento. Esta cuestión de anunciar la cantidad de comedias por primera vez la hace en 1604 en una obra de carácter misceláneo que tiene, que es El peregrino en su patria, donde aparece por primera vez una lista de las comedias que escribió hasta el momento. ¿Por qué es esto? Por el problema que ya mencionamos de difusión y de atribución de los textos teatrales en el Siglo de Oro. Al respecto es interesante retomar esta cuestión de que hubo dos momentos en la producción dramática de Lope en cuanto a cómo afrontó la publicación de sus obras. En una primera instancia, Lope pugnó porque la finalidad fuera la sola recepción de la puesta en escena y no la lectura reflexiva en solitario de las obras, porque al estar justamente dentro de este mecanismo de representación tan acelerado y tan recurrente respecto del mercado, entonces Lope no tenía esa instancia de revisión sobre los textos previa a la publicación, como sí ocurría con sus obras líricas, por ejemplo. Pero esta determinación se fue modificando conforme sucedieron algunos cambios socioculturales, económicos y estético-literarios, y se dio cuenta de que en realidad había ahí una cuestión de mercado. Aparecieron las implicaciones de producir en el teatro comercial barroco. En una carta al duque de Sesa de 1616 se va a referir a las musas rameras, justamente con la conciencia de estar dentro de este mecanismo comercial. Lope, como ya referimos, fue protagonista en el proceso de profesionalización de los escritores y fue el primero en considerar fehacientemente a la escritura como un modo de ganarse la vida. Por eso utilizó sus propios textos y paratextos como un medio de autopromoción, considerando a las dos grandes fuentes legitimadoras del nuevo estatuto del escritor. Por un lado, las academias, los escritores influyentes, y por otro lado, las dinámicas de mecenazgo vinculadas al valor de uso y las dinámicas de clientelismo vinculadas al valor de cambio. Lope fue un dramaturgo independiente de gran cotización en el mercado teatral y el mercado teatral fue ese lugar legitimador, nuevo, que encontró el teatro. Lope entonces tiene una conciencia autorial en tensión entre el orgullo de la creación para el mercado literario y por otro lado las ansias por pertenecer a una aristocracia absolutamente idealizada. En un segundo momento posterior aparece entonces el intento de controlar la explotación comercial de sus obras y ahí es cuando se comienza a hacer cargo de la publicación de las mismas. Lope entonces representa un antecedente muy importante para la acuñación de la propiedad intelectual, como la conocemos hoy en día, por este proceso de reapropiación autoral que hace, es decir, de recopilar todo lo que ha escrito hasta el momento y de encargarse de publicarlo. Aparece entonces una defensa acérrima de la impresión y de la difusión escrita de sus obras, y va a enunciar que el papel es más libre teatro. Lo va a tener en cuenta entonces como un medio de difusión privilegiado y por eso llega a nosotros. Lope va a cerrar su arte nuevo diciendo: sustento en fin lo que escribí y conozco que aunque fueran mejor de otra manera, no tuvieran el gusto que han tenido, porque a veces lo que es contra lo justo, por la misma razón, deleita el gusto. Lope entonces establece un proceso de reconstrucción del proceso de decodificación de los espectadores y de su horizonte de expectativas, porque el gusto de este público era entonces el eje de su producción literaria. Ahora vamos a hablar de los subgéneros dramáticos en la época. Como disparador tenemos que hacer una disquisición terminológica. El concepto de comedia en la época, como ya hemos mencionado, refería a toda obra teatral. Se usaba indistintamente
Por eso cuando encontremos el término comedia, no tenemos que concebirlo en los términos que lo hacemos hoy en día, ni tampoco en los clásicos. Se hablaba también de tragedia en algún momento, porque se compusieron tragedias en esta época y sí se atenían un poco más a la concepción clásica. En cuanto a estas comedias, encontramos comedias de capa y espada, sobre las que vamos a trabajar a continuación, las comedias de figurón, que se acercaban en algún punto a las de capa y espada, pero también tenían elementos de la farsa clásica, comedias de carácter histórico. Este tema histórico podía ser de historia clásica, de historia extranjera, de historia española. También se compusieron comedias mitológicas, comedias religiosas, algunas de ellas hagiográficas, que eran sobre la vida de santos, dramas filosóficos de este tipo, subtipo genérico, van a leer ustedes La vida es sueño. Todo esto se corresponde a lo que se denominaba teatro mayor, que eran las obras más extensas. Hubo también teatro breve, que eran los entremeses, estas piezas cortas, usualmente de índole humorístico, y también autos sacramentales, a los que ya hemos referido, también de tema religioso. Llegamos entonces a las comedias de capa y espada, que son las que vamos a trabajar en primer lugar. También fueron denominadas comedias de enredo, comedias de intriga, comedias urbanas. Es muy interesante que existía una conciencia de este tipo de comedia desde el mismo siglo XVII, muy llamativo frente a otras nomenclaturas que se han dado de manera contemporánea. El eje de este tipo de comedias va a ser el tema amoroso. Este tema en escena va a aparecer como un cortejo de damas y de caballeros que van a pertenecer a la nobleza media, distinto de la tragedia, donde va a haber grandes figuras de la nobleza más encumbrada, y distinto también del entremés, donde van a aparecer figuras del estado llano. Esta nobleza media entonces va a ser la protagonista junto a sus criados, que van a reproducir su proceder en situaciones especulares, pero más banales y más cotidianas. Va a haber un elenco de personajes tipificados, que van a ser la dama, el galán, puede haber otras damas, los criados, quizás alguna persona que funcione como mantenedor del orden estamental, posiblemente una persona más anciana o un familiar masculino de la dama que va a preservar por su honra. A veces aparece también una figura jerárquica dentro del estamento nobiliario, que va a ser la que va a sostener el orden y va a dar un veredicto final acerca de la resolución del conflicto. El eje entonces va a ser el enredo. El enredo va a estar dado por engaños, errores de identidad, persecuciones, desafíos, duelos, en una acumulación absoluta de peripecias que Ignacio Arellano, que es un estudioso del siglo de oro, va a llamar la inverosimilitud ingeniosa, porque va a haber mucha acumulación de sucesos de este tipo. Parte de estos sucesos van a reflejar las costumbres cotidianas de la España de la época, por esto también se las llamó comedias de costumbres o comedias urbanas. Va a haber en estos textos 3 marcas de cercanía con el espectador que van a hacer que se inserte en su coetaneidad. La primera es la onomástica. Va a haber nombres del sistema social vigente, distinto de otro tipo de textos donde vamos a encontrar nombres como Segismundo, por ejemplo. Aquí los nombres de los personajes van a ser característicos de la España de la época. La comedia que vamos a trabajar a continuación es Las bizarrías de Belisa. Belisa era el apodo para las que se llamaban Isabel, nombre muy común en España. Por otro lado, otra marca de cercanía con el espectador va a ser la marca temporal. Se va a referir a sucesos de su propia época. Y la última marca va a ser la marca espacial. Se van a referir sitios que los espectadores conocían como ciudades, Madrid, Toledo, Sevilla, o lugares específicos dentro de estas ciudades. De Madrid se va a referir el Soto, se va a referir el Retiro. Es decir, estas referencias temporoespaciales van a potenciar esta serie sorprendente de sucesos al anclarlas en la contemporaneidad y en la cotidianeidad del espectador.
El objetivo de este tipo de comedias era entretener, la función primordial era la lúdica. Y esto le va a dar más libertad que a los géneros serios. Va a haber agentes cómicos generalizados. El honor muchas veces se va a mirar con algún guiño de comicidad y los sucesos que podrían ser trágicos aquí también se van a mirar con comicidad. Las bizarrías de Belisa es la obra de Lope de Vega sobre la que vamos a trabajar. Es una comedia de capa y espada escrita para el Corral de Comedias. Tenemos que tener en cuenta que una cuestión era el subgénero al que pertenecían las obras y otra el espacio teatral para el que estaban pensadas. Esta obra estaba pensada para el Corral de Comedias. El Corral de Comedias, recordemos, este espacio generado para la representación, en principio en los patios traseros de las casas, luego construido ad hoc para la puesta en escena. Tenía una temporada extensa que iba desde el domingo de Pascuas hasta el miércoles de ceniza, es decir, se representaban todo el año los fines de semana, menos durante la Cuaresma. Estaba prohibido fumar en este espacio por el riesgo de incendio. Los hombres y las mujeres estaban separados, también de acuerdo a su jerarquía social. Los niños no podían entrar. No había un precio de la entrada global, sino que se pagaba al entrar para la hermandad o los beneficiarios y también se pagaba por el asiento. De octubre a abril, la representación era desde las 14 horas, en primavera desde las 15 y en verano desde las 16. Justamente como eran espacios no techados, estaban muy condicionados por el clima. Siempre se terminaba antes de la puesta del sol y la representación en total duraba entre 4 y 6 horas. Algunos datos de color son que en las ciudades universitarias estaba prohibido representar entre semana para que los estudiantes no se distrajeran. En otras ciudades sí se hacían representaciones entre semana, sobre todo si una obra era muy exitosa. No había aseos, no había baños, por eso las condiciones higiénicas eran bastante lamentables. Y con la llegada de la Ilustración en el siglo XVIII se comenzaron a prohibir las representaciones en estos locales por el desorden, por la higiene, porque el desarrollo de una burguesía implicó la aparición de nuevos espacios y de nuevos espectáculos. Aparece ahí pisando fuerte la ópera y el teatro a la italiana. Por eso, a fin del siglo XVIII se prohibieron totalmente. Muchos corrales desaparecieron y otros se transformaron en teatros a la italiana, como el Corral del Príncipe, que hoy en día es el Teatro Español de Madrid, y otros en mesones, como el Corral de Almagro, del cual vimos algunas fotos. También tenemos que tener en cuenta que en algún momento se prohibió la composición de comedias, es decir, al prohibirse la representación dentro del Siglo de Oro, por ejemplo, porque la nación estaba de duelo porque había fallecido algún miembro de la monarquía, entonces se prohibían las representaciones, lo cual era una puesta en jaque para la labor de los dramaturgos y de las compañías teatrales. También había cuestiones morales, ¿sí? Aparecen ahí miembros de la iglesia que van a decir que en el teatro a las mujeres se les mete el diablo por los ojos, entonces había que ser muy cautelosos en la composición, generar cuestiones efectistas en escena, pero sin caer en aspectos moralmente cuestionables. Este tipo de cuestiones y de juegos los vamos a ver en escena en las bizarrías de Belisa, porque las bizarrías de Belisa es la última comedia fechada de Lope, entonces es quizá en la que se animó a alguna transgresión que veremos. Es considerada entonces la última obra que escribió Lope porque aparece en su manuscrito autógrafo que está firmado el 24 de mayo de 1634, esta fecha que sería la última que aparece en la producción de Lope. Se publicó en 1637 en La Vega del Parnaso, que es una obra de carácter póstumo que compila diferentes composiciones. Y curiosamente se conserva el manuscrito hoy en día en el British Museum de Londres. Es una comedia de capa y espada con marcas urbanas muy particulares, muy madrileña, que aborda estos amores juveniles, que insiste en el tema común en la dramaturgia de Lope, que es el amor
como un destino definitivo, como una fuerza hasta incendiaria de la que no se puede escapar. Esta es una de las comedias donde se va a atener en gran medida a las pautas que forjó en su Arte Nuevo en 1609. Algunos críticos consideran que es casi de manual, sin embargo tiene algunos de los momentos más poéticos dentro del teatro de Lope. Vamos a leer la primera escena de Las Bizarrías de Belisa para explicar algunas cuestiones sobre este texto en particular y sobre los textos teatrales del Siglo de Oro en general, a fines de que ustedes tengan herramientas que les faciliten la lectura y la entrada a estos textos. En principio se indica que salen Belisa con vestido entero de luto galán, flores negras en el cabello, guantes de seda negra y valona, y Finea. ¿Salen a dónde? Salen a escena, eso quiere decir el salen, que aparecen en escena estos dos personajes femeninos. Y aparece la caracterización del vestuario, que dijimos que era el gran signo escénico. Fíjense que no hay indicaciones escenográficas de ningún tipo, solo se va a referir al vestuario de la dama y de su criada. Se va a indicar que está la dama vestida de luto galán y se lo indica con bastante detalle, es decir, que el vestuario debía ser llamativo pese a que está vestida de luto. La primera que habla es su criada, que le va a preguntar: ¿así rasgas el papel? Esto es lo que en Siglo de Oro se denomina texto informado. Porque el teatro del Siglo de Oro es un teatro donde no van a aparecer didascalias o acotaciones indicando el movimiento escénico de los personajes, ni su actitud, ni ningún tipo de referencia sobre su desempeño. Entonces, la información sobre el proceder en escena, si debía darse, se daba a través del parlamento de los personajes. Vemos que Finea le pregunta si así está rasgando un papel era una carta en el teatro como signo escénico. Entonces, evidentemente, Belisa ha entrado a escena rompiendo una carta. Belisa le va a responder: cánsame el conde, Finea. ¡Qué ingratitud! Que lo sea me manda amor. Fuego en él, que pienso que no es tan vario, en sus mudanzas el viento. Navega mi pensamiento por otro rumbo contrario. Castigó mi voluntad el cielo. Acá vemos una conversación bastante íntima entre la dama y la criada. Los criados, sabemos, recibían esta denominación porque justamente se criaban en la misma casa que sus amos. Entonces, el teatro va a reflejar un carácter intimista entre el criado y el caballero o el galán y la criada y la dama. Y las confesiones y lo más intrincado de sus planes se va a reflejar en los diálogos entre amos y criados. Por eso, ante esta queja de amor que establece Belisa, Finea se atreve a juzgarla y a juzgar su proceder, y va a decir: no sé si diga que justamente castiga, señora, tu libertad. Tanto despreciar amantes, tanto desechar maridos, tanto hacer de los oídos arracadas de diamantes, claro está que habían de dar esa ocasión al amor para vengar tu rigor. Es decir, Finea lo que saca a la luz es que evidentemente Belisa ha sido una dama desdeñosa, como se llama en el teatro. Es decir, ha tratado con desdén a muchos de los pretendientes que ha tenido y se ha aprovechado de esta ocasión. Pero evidentemente el amor se ha vengado, el amor como Cupido se ha vengado ante esta situación. Por eso Belisa dice: bien se ha sabido vengar, es decir, ha recibido ella un golpe sentimental. Y Finea, frente a esto, vuelve a reclamarle su proceder y dice: oh, qué bien los has vengado con querer ahora bien, a quien ni aún sabes a quién, ni él tampoco tu cuidado. Tus desdenes con razón ahora diciendo están: ¿qué se hizo del rey don Juan? Los infantes de Aragón, ¿qué se hicieron? Es decir, hasta la burla por el proceder que ha tenido tan desdeñoso. Belisa le contesta: no presumas que de esta mudanza estoy arrepentida, aunque doy agua al mar, al viento plumas, porque tengo la memoria de este necio amor tan llena, que juzgo poco la pena para tan inmensa gloria.
llaman, es decir, reflexiona su proceder, se arrepiente por haber sido tan desdeñosa y aparece un signo escénico. Le pregunta si llaman y llaman a la puerta. Es decir, se tienen que escuchar golpes en escena porque alguien quiere entrar. Por eso la manda a Finea a que abra la puerta y le dice, pues quiero hablarte con más espacio después, mira quién es. Es decir, va a volver a requerir los favores de su criada consejera. Y Finea le avisa, Celia es que ha venido a visitarte. Y aparece el signo escénico de que sale Celia. Se va de la escena, dice base, se va de la escena Finea y entra Celia a escena. El hecho de que sale Celia, porque ingresa en la escena, el hecho de que aparezca Celia va a permitirnos a nosotros saber por qué la protagonista está vestida de luto. Entra Celia en escena, dándole un buen deseo a su amiga, le dice prospere tu vida el cielo, y frente a esto Belisa va a responderle dándole el pie para que le pregunte cómo está, porque le dice, no sé Celia si querrá tener ese gusto ya. Frente a esto Celia le va a comentar que ya ha escuchado que Belisa estaba en una situación un poco extraña, cuanto menos, porque dice, ya la novedad recelo, dijéronme que te habían visto con luto en la calle Mayor, aunque gala y talle la causa contradecían, y hallo que todo es verdad, pero tanta bizarría no es tristeza. Y acá aparece la contradicción entre el vestuario de luto y la actitud, ¿sí? Y se refiere a las bizarrías. Es muy característico de Lope esta cuestión de que utilice una palabra en el título resemantizándola una y otra vez. Entonces, las bizarrías van a referirse al valor, van a referirse a la decisión en la manera de actuar y también a la ostentación tanto de actitud como de recursos, en este caso del vestuario. Belisa entonces, con gran tensión dramática y hasta trágica, va a anunciar, Celia mía murió. ¿Quién? Mi libertad. Entonces aparece una dama en escena, vestida de luto, porque siente que lo que ha muerto es su libertad. Absolutamente innovador e irreverente para 1634. Celia, entonces, frente a esto, aparece ahí con un reproche. Es imposible que en ti haya faltado el desdén. Belisa va a contrarresponder, no es faltarme querer bien. ¿Tú quieres bien? Yo. ¿Tú? Sí. Ya cesaron mis rigores. Es decir, se hace cargo de que ha sido muy estricta y muy desdeñosa con los hombres. Celia, frente a esto, dice, veré primero sembrado de estrellas del cielo el prado, y el cielo de hierbas y flores, y trocado el natural efecto, veré también a la envidia decir bien y a la virtud hablar mal. Veré la ciencia premiada y a la ignorancia abatida, que es la verdad bien oída y que la lisonja enfada, y el imposible mayor dar honra al que está sin ella, que crea, Belisa bella, que puedes tener amor. Y acá está la desconfianza de su amiga frente a la posibilidad de que Belisa se haya enamorado y aparece el gran lirismo. Fíjense qué gran pasaje lírico este de Lope. A continuación de esto va a aparecer un gran relato de Belisa donde va a contarle a su amiga cómo es que aparentemente se ha enamorado de un caballero. Lo fundamental de esta escena es la aparición de una dama justamente que va a penar por la pérdida de su libertad al haberse enamorado. Eso es una cuestión que Lope aborda como ningún otro dramaturgo lo hizo hasta el momento y que sigue siendo absolutamente movilizante aún hoy en día. Cerramos nuestro recorrido por la dramaturgia de Lope de Vega con unas palabras que le dedicó Tirso de Molina. Tirso de Molina era su discípulo y vamos a estudiar una de sus obras la semana que viene. Sobre Lope dijo, es justo que a él, como reformador de la comedia nueva, y a ella, como más hermosa y entretenida, los estimemos, lisonjeando el tiempo para que no borre su memoria.